En fundamentos de matemáticas vamos a ver el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Vamos a empezar con el inverso aditivo. Es el número que debe sumar a cierto número para que el resultado sea 0. Por ejemplo, aquí tienes A que representa cualquier número. Su inverso aditivo es el mismo número, nada más que con signo contrario. En este caso es negativo. Vas a ver que da 0, porque A menos A nos va a dar 0. Vamos a hacerlo con números. 2. Su inverso aditivo es menos 2, porque 2 menos 2 nos da 0. Tienes 8. Su inverso aditivo es menos 8, porque 8 menos 8 nos da 0. 13. Su inverso aditivo es menos 13, porque 13 menos 13 nos va a dar 0. Aquí hay unos signos. Para que evitar confusión, vamos a hacer las operaciones para que veas que si llegamos al resultado de 0. Para esto vamos a ver una de las reglas de multiplicación de signos, que nos dice, si multiplica signos diferentes nos va a dar negativo, entonces más por menos nos da menos. Aquí tienes, bajas el 2, más por menos menos, bajas el 2, 2 menos 2, 0. Aquí tienes 8, más por menos menos, bajas el 8, 8 menos 8, 0. 13, más por menos, menos, bajas el 13. 13 menos 13 igual a 0. Entonces el inverso aditivo es el mismo número, nada más que con signo contrario. Por ejemplo, aquí es 2, su inverso aditivo es menos 2. Si tienes 8, su inverso aditivo es menos 8. Si tienes 13, su inverso aditivo es menos 13. Espero te quede claro. Ahora vamos a ver lo que es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es el número que debes multiplicar a cierto número diferente de 0 para que el resultado sea 1. Por ejemplo, aquí tienes A que representa cualquier número. Su inverso aditivo es 1 sobre A. Si tú multiplicas A por 1 sobre A te va a dar 1. Como observas, el inverso multiplicativo es el mismo número, nomás con 1 arriba. Vamos a verlo con números. Por ejemplo, aquí tienes 2. Su inverso multiplicativo es el mismo número, nada más con 1 arriba. Entonces el inverso multiplicativo de 2 es 1 medio. El inverso multiplicativo de 4 es 1 cuarto. Entonces si tú multiplicas 2 por 1 medio te da 1. Si tú multiplicas 4 por 1 cuarto te va a dar 1. Aquí estás buscando el inverso multiplicativo de un número. También tienes el inverso multiplicativo de una fracción. Por ejemplo, si aquí tú tienes 1 medio, su inverso multiplicativo es 2 sobre 1. Si tú observas, son los mismos números, nada más que invertidos. El 2 que está abajo va arriba y el 1 que está arriba va abajo. Entonces, el inverso multiplicativo de 1 medio es 2 sobre 1. El inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios. Si tú observas, nomás están invertidos. Entonces, si tú multiplicas 1 por 2, perdón, 1 medio por 2 sobre 1, te va a dar 1. Si tú multiplicas 2 tercios por 3 medios, te va a dar 1. Vamos a hacerlo paso a paso para que veas que sí te da 1. Entonces, para esto, vamos a ver lo que es la equivalencia de fracciones. Por ejemplo, aquí tienes 2. Si tú le agregas 1 abajo, pues quedaría 2 sobre 1. Y 2 entre 1 nos queda 2. Por lo tanto, 2 sobre 1 es igual a 2. Esto lo estamos haciendo para que sea más fácil hacer la multiplicación y veas que llegamos al número 1. O sea, aquí tú tienes 2 sobre 1, que es equivalente a 2, y bajas 1 medio. Vamos a multiplicar 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. Y 2 entre 2 nos da 1. Ahora tienes 4 y le agregas un 1. Bajas el 1 cuarto. Multiplicas 4 por 1, 4. 1 por 4, 4. 4 en 4 nos da 1. Ahora aquí multiplicas 1 medio por su inverso multiplicativo, que es 2 sobre 1. Entonces tienes 1 medio por 2 sobre 1. 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. 2 entre 2 nos da 1. Ahora el inverso multiplicativo de 2 tercios es 3 medios. Vamos a resolver. 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. Y 6 entre 6 te da 1. Entonces, aquí tienes, recapitulando, 2, su inverso multiplicativo es 1 sobre 2, o 1 medio. 4, su inverso multiplicativo es 1 cuarto.
Su inverso multiplicativo de 1/2 es 2 sobre 1. Su inverso multiplicativo de 2/3 son 3/2. Espero te quede claro y cualquier duda puedes dejar algún comentario. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la vista.